Deportes y punto. La evolución de la opinión deportiva. Siempre. Profesor, Claro. háblanos un poco, a mí siempre me gusta saber cómo comienza, o sea, cuando usted llega a Uruguay, ¿cómo fue ese camino a llegar a Uruguay? Porque queremos hablar de Tauro también, pero primero yo quisiera saber un poquito eso, ¿cómo fue ese camino a usted llegar al Nacional de Uruguay, un club histórico, como panameño, profesor? Bienvenido a Deportes y Punto. Bueno, yo antes de llegar a Uruguay, salgo de Panamá y viajo a la Argentina, ¿no? Sí. Viajo a la Argentina, que es el primer país que yo, digamos, experimento, ¿no? En este mundo del fútbol. Y era todo gracias a mi hermano Armando, que en paz descanse, que fue quien me lleva a mí a la Argentina, ¿no? En Argentina yo tuve 2 años, primero en Argentino Junior en categorías menores, y luego el segundo año paso al Deportivo Paraguayo, una colonia de Paraguaya en Argentina, en donde juego 1 año, marco 28 goles en 33 partidos. Wow. Y entonces allí es donde se me da esa posibilidad de ir a Nacional de Montevideo. Pero cuando yo llego a Nacional de Montevideo, como tú reponiendo a tu pregunta, era típico, porque voy a un club profesional, a un club muy conocido, un club grande, entonces lo primero que se preguntaban allí era un panameño, ¿no? O sea, un panameño, porque el fútbol en aquella época no teníamos nosotros tradición ninguna, y era raro que un panameño estuviese en un club, sobre todo importante como Nacional de Montevideo, pero era rarísimo. Aquí nos ayuda con los análisis del fútbol Víctor René Mendieta y nos los dice, porque también él se conecta siempre, jugó con usted muchos años y nos dice, pues Sí. imagínate salir al extranjero siendo panameño y todo el mundo te decía que es que vienes a jugar béisbol o vienes a boxear. Sí. Por el fútbol no nos conocían, de eso estoy seguro. Sí, Nos conocían más por el boxeo, el canal de Panamá, sí. por otra cosa, pero por el fútbol no nos conocían. Por el fútbol. Yo le voy a ceder para hacer una ronda de preguntas y hablar un poquito después de Tauro también, que es un tema que me interesa mucho, profesor. Pero cedo la palabra a mi colega y amiga Yacilca. Adelante. Profe, yo estoy muy contenta porque usted está aquí. Para mí, usted es uno de el mejor futbolista que ha dado Panamá Sí. en el fútbol. Yo creo que usted hizo un camino para esas futuras generaciones. Cuéntame un poco de esas vicisitudes que usted pasó cuando deja su casa para irse a Argentina, después Uruguay y empezar todo lo que ha sido su exitosa carrera. Esas son preguntas que no se suelen hacer habitualmente, porque la gente piensa que todo es sencillo. Sale aquí, vas a jugar al fútbol, no, pero detrás de todo eso hay muchas cosas. Primero, yo salgo con 19 años de Panamá, dejas a tu familia, a tus amigos, tus costumbres, y vas a una cultura totalmente diferente, clima totalmente distinto, y en donde tú tienes que adaptarte a todo ello. Afortunadamente, cuando yo salgo a la Argentina, tengo a mi hermano Armando, vivo con él, y de alguna manera ese es un apoyo importante, ¿no? Y que a mí me ayudó. Yo siempre lo digo, Armando para mí fue una clave en mi carrera, porque fue el inicio y en el cual él me aconsejaba muchísimo y me decía lo difícil que eran los primeros meses, los primeros años, que era complicado y era difícil, y efectivamente así fue. Pero sí, detrás de todo esto hay muchas cosas, deja muchas cosas, y que yo creo que una cosa para mí importante y que siempre también la comento es que yo, gracias a Dios, que en paz descansen mis padres, fueron la clave de la carrera de Julio de Valdés. Lo que ellos me inculcaron, los valores que me inculcaron para mí fue importantísimo. Porque eso lo llevé conmigo siempre, y eso me ayudó muchísimo. Sí, y creo que eso es muy palpable cuando uno lo escucha usted hablar y cuando uno ve su carrera, creo que es muy palpable los valores familiares tanto de usted como de sus hermanos. Yo recuerdo a su hermano Armando, el Pelé, y venían en esos tiempos equipos de Colombia, a veces venían equipos de la Liga de Colombia profesional y jugaban aquí en el Revolución, y yo iba a ver los juegos, y era la sensación en ese entonces es muy palpable. Carlito, ¿tienes alguna pregunta para
para Sí, claro. Julio. Antes que nada, saludarte, Julio. Y siempre, bueno, me manejo en el área de béisbol, pero siempre hubo comentarios de que no sabíamos si eras tú o tu hermano habían jugado béisbol. Quiero que me cuentes un poquito el por qué en esos tiempos, estamos hablando hace unos años atrás, que donde no había una identidad del fútbol, los Daily Valdés se inclinan por jugar fútbol, cuando en Colón todo el mundo sabe los grandes peloteros que han salido de ahí, y viendo el tipo de atleta que eran ustedes, que yo fui scout unos años y posiblemente ustedes hubieran sido firmas de béisbol Perdimos par profesional de también. Grandes Ligas ahí, Carlito. Sí, dos. Exactamente, sí. Otra gran pregunta, otra gran pregunta, porque efectivamente era más el béisbol que se practicaba, claro. no en Colombia, yo creo que en general en nuestro país, ¿no? O sea, por nuestra cultura, yo creo que era uno de los deportes más que más se practicaba. E incluso mi padre jamás tocó una pelota de fútbol, siempre jugó al béisbol o al softball. Entonces, el softball sí, ya después que sí, le cayeron los años. en esa época tenía que conocer a mi padre, lo enfadadísimo que estaba porque ninguno de sus hijos salieron beisbolistas, ninguno. Mentira. Todo le dio por jugar al fútbol, entonces el hombre estaba muy, muy malo. Pero yo sí jugué al béisbol, a nivel infantil. Yo representé a Colón en categorías infantiles a nivel nacional. Y ya cuando fui creciendo, yo creo que algo de culpa tiene Armando. Armando, cuando sale de Panamá, sale a jugar al fútbol. Entonces destaca en Argentina. Y entonces ya como que dejo los guantes y el bate y me dedico al fútbol, ¿no? Entonces, claro, yo lo único que pude jugar fue a nivel infantil, a nivel de selección de Colón. Pero sí, Jorge, mi hermano, sí representó a Colón, el año, salió campeón en el año 85, creo que fue, con Colón a nivel juvenil. Pero sí, yo he practicado béisbol desde muy pequeño. Profe, ¿qué es más duro? ¿Qué es más duro, el béisbol o el fútbol? Yo creo que el fútbol es más difícil porque es más contacto, más desgaste físico. Es diferente, pero el béisbol no significa que sea sencillo, que sea fácil. Sí. Eso no significa eso. Pero yo creo que para un deportista, si comparas, es más difícil el fútbol, claro. Dios, ¿me tiene alguna pregunta para el profesor? Porque ahora vamos a venir a Panamá. En nuestra segunda parte de la entrevista vamos ya a venir a Panamá, su paso por la selección, y ahora con el Tauro, que es una responsabilidad porque es el club, duélale a quien le duela, el más ganador de la historia de nuestros torneos. Tiene toda la floristería hoy usted, todas. Dios, me adelante. Buenas tardes, profesor, un placer. Yo siempre he dicho de que por lo menos a Julio se le ha quedado debido por lo menos un homenaje en vida, de esos reconocimientos por lo menos que podamos decir, y algo más, que las nuevas generaciones que no lo han podido ver jugar tengan esos recuerdos y tener algún tipo de lugar donde puedan conservar, porque Julio no solamente brilló en Sudamérica, recordemos el pasaje después que usted salió de Uruguay, la gran cantidad de goles que hizo, usted inclusive fue a Italia, a fútbol europeo, o sea, se consagró, PSG. Después fue al PSG, después fue al Oviedo, al Málaga, inclusive en el Málaga usted prácticamente es un ídolo. ¿Y cómo fue esa adaptación ya después de tener ese salto? Porque sabemos, Sudamérica, volver al fútbol, como decimos, que es la mera del fútbol mundial, jugar en Europa y adaptarse rápidamente. Prueba de eso es que el récord de goles, y también lo recuerdo contra mi equipo, el gol que hizo de chilena Santiago Cañizares. uno de los mejores de su carrera, que le fanático. Sí. Realmente cuando yo salgo de Sudamérica para Europa, voy con 26 años. Y yo considero que ya es una edad dentro del fútbol madura. Porque hoy los futbolistas salen al exterior con 20 años, 19 años, 22 años. Se contratan más jóvenes que antes, ¿no? Yo creo que cuando yo voy con 26 años, además de venir después de jugar 4 años y medio en el fútbol uruguayo, que yo siempre digo que es un fútbol difícil, muy difícil, voy, digamos, preparado, ¿no? La liga italiana en esta época era la considerada mejor liga del mundo.
donde iban los mejores futbolistas, donde todo el mundo de Sudamérica quería llegar. Entonces, a mí me ayudó el haber estado 4 años y medio en el fútbol uruguayo, ir con 26 años, y la adaptación fue rápida. Yo el primer año marqué una cantidad de goles que era difícil que un extranjero marcara, según la prensa italiana, marcara el primer año. Yo marqué 17 goles en total. Y un fútbol bastante cortado, que es muy difícil cuando llegas a Italia difícil, y después adaptarse, sí. Muy táctico, muy táctico. El fútbol italiano es increíble. Y más en esa época recuerdo que estaban los mejores jugadores del mundo. Entonces, claro, era complicado. Y bueno, tuve yo creo que la suerte por eso. Yo creo que porque fui bien preparado. Fue como un máster de 4 años y medio que recibí en Uruguay para ir a la universidad, ¿no? Yo creo que, y eso me preparó muy bien. Después, luego, lo que pasó en el resto de países, en Francia, en España con el Málaga y con el Oviedo, ya venía de jugar en la mejor liga del mundo, claro. En ese momento ahí, por lo menos, prof, ese momento, si sé que son fracciones de segundos, que la piensa, cómo fue el centro de Fede Rufete, en ese momento, cómo el pase le llegó, porque inclusive fue bastante complicado a la hora de usted tomar ese remate, porque prácticamente lo encimó. El gol de Valencia, sí, Rufete fue un tiro de esquina, donde Rufete saca el tiro de esquina y cerca del primer palo. Él remata a Fernando Sanz. Fernando Sanz dice él que me dio un pase. Sí, como le quedó el balón. Pero fue un cabezazo defectuoso. Y luego el balón me quedó a mí y yo estaba prácticamente de espalda a la portería y era el único recurso que tenía en ese momento, claro. Sí, y lo festejó con mucha tranquilidad, profe. O sea, no lo vio euforia. Yo creo que usted no era consciente de lo que acababa de hacer. Yo siempre digo que ese era el trabajo mío. O sea, yo era un goleador, entonces, claro, era un gol más. Y lo festejé con mi compañero en la esquina y ya está. Acá saludo a Erin José Milanés. Dice que usted es el mejor jugador de fútbol que ha salido de nuestro fútbol. Por encima de Roma, el orgullo de nuestro país. Este es el sobrino de Chicho Martans. Así que le manda saludos. Profe, un saludo. Viniendo acá a Panamá, entonces ya usted se retira. Es que el problema es que para hacer un programa necesitaríamos 3 programas, 5 programas para tocar su vida. Entonces vamos a sintetizarlo un poco. Y en la carrera todo deportista existe ese momento feliz que usted los tuvo, muchísimo seguro. Y difíciles. En la carrera mía de futbolista fueron momentos difíciles y momentos buenos también. Cuando ya usted se vuelve técnico, yo creo que uno de los momentos más tristes del deporte nacional, o sea, tal vez... Tal vez, es que uno no quiere ni acordarse, tal vez cuando nos dio Tommy Hearns al Cholo Roberto Durán, o tal vez o el día del no más, que son fechas tristes en nuestro deporte, pues también le tocó a usted estar allí, ¿no? Yo recuerdo, tengo un hijo de 14 años y recuerdo cómo se desploma llorando. Ese día fue un trago amargo para nosotros los panameños, que a la larga nos ha enseñado mucho también, profesor. O sea, es una enseñanza. Creo que una enseñanza como país. Usted viene, toma las riendas, pasa por procesos en el Málaga, pero toma las riendas de la selección más importante que tiene el país, o sea, la más representativa, que es la Selección Nacional de Fútbol. Háblenos un poquito de ese momento, cómo lo vive, cuando ya teníamos un pie adentro, pues salimos tan abruptamente. Llorando. Bueno, sí, teníamos un pie adentro del repechaje, por lo menos. Ajá. Un pie adentro del repechaje. Fue el día que ocurrió, fue el momento a nivel deportivo, creo que viví más difícil en mi carrera. Como entrenador, sin duda, ni hablarlo, ¿no? Nada se puede comparar, ni en lo que yo tuve en los malos momentos como futbolista, con ese tampoco. Fue lo más difícil porque detrás de todo eso está tu país, es tu camiseta, es tu selección. Pero yo, después de haberlo vivido, aquel día lo sufrí muchísimo los días posteriores. Sí, me imagino. Ajá. Pero al mismo tiempo tenía una paz en mi interior, que
que tenía esta tranquilidad de que yo evalué todo el proceso que tuve, que fueron 3 años y poco, 3 años y poco, y de que había hecho un trabajo digno, un trabajo honesto, un trabajo que seguramente evolucionó también el nivel de la selección de Panamá. Nosotros como proyecto teníamos pensado de que Panamá se ganara un respeto en el área de CONCACAF, de que Panamá pudiera ganarle a los equipos más importantes, y en ese proceso se logró todo eso. Lo único que no se alcanzó es el objetivo. Si tú quitas el objetivo, si quitas este día, porque este día a lo mejor te pudo pasar en la primera fecha del proceso, pero fue en la última. ¿Qué manera? Porque si quitas eso, lo que fue el proyecto en sí fue positivo desde mi punto de vista. Pero sí es cierto que, claro, no alcanzas ese objetivo de la manera como ocurrió. Porque tal vez si pierdes el partido desde el minuto 1, lo vas perdiendo y terminas perdiendo el partido, el final siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Al final lo perdiste. Sí, lo perdiste. Pero no es tan dramático. No, es que eso en el béisbol es como cuando te pegan el jonrón en la novena. La Serie del Caribe, señor. Y con base llena. Y te dejan tendido en el terreno que ya no puede ni siquiera. Muy parecido. La Serie del Caribe. Sí. Yacilca. Bueno, pero bueno, eso es lo que ocurrió, ¿no? Y yo creo que al final eso forja el carácter de la fue sociedad. duro, pero fue a la larga también nos sirvió de mucho para aprender también, ¿no? Sí. Aprendemos todo. Yo creo que todos aprendimos de ese día, seguro. Forja parte del carácter de la sociedad, esos momentos que nos pasan, esas cosas forjan el carácter de la juventud, de la niñez, porque la derrota es parte de la vida también, para todos, de una u otra manera. Yacilca. Sí, profe, a raíz de esa noche, ¿usted en algún momento pensó de que ya, no voy a ser más técnico, voy a tomarme un aire un tiempo, o usted dijo, bueno, esto hay que pasarle la página? Uy, yo cuando empecé mi carrera de futbolista, el primer partido que juego, y además amistoso, con Nacional de Montevideo, que ese era mi primer partido profesional, digamos, ¿no? Era un partido amistoso, nunca lo voy a olvidar. Era un triangular que se jugaba en Mar del Plata, Argentina, donde Nacional fue invitado y jugábamos un triangular con Independiente de Avellaneda y contra River Plate argentino. El primer partido que yo juego fue contra Independiente y fue un desastre. El primer partido que juego con Nacional de Montevideo fue un desastre. Y la prensa, tanto argentina como uruguaya, ay, ¿para qué lo trajeron? ¿De dónde sacaron a este? Cualquier cosa menos bonito. Entonces, esas son las cosas en la que o sirve para eso o no. O te levantas y sigue, o te quedas ahí tirado y bueno, te dedicas a otra cosa. Acá me llegó una pregunta. Sí, profesor. Yo, nada, lo mismo con la pregunta que me ha hecho Yacilca. Realmente, lo que he dicho antes, yo evalué todo. El palo fue duro, pero yo evalué todo el proceso. Y el proceso, cuando yo veo, ha sido muy bueno, es positivo. Entonces digo, muchas cosas buenas se hicieron y por lo tanto... sirvió de semilla, fue la semilla del éxito. He seguido siempre con las ganas de seguir entrenando y además he conseguido cosas después de eso, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me preguntan acá, dígame, porque tengo una pregunta de un oyente y la voy a decir porque quiero ir ahora al Tauro. La entrevista la llevamos hasta las 55 para irnos al cambio de despedir al profesor. Sé qué caracteriza el fútbol español y qué elementos el futbolista panameño puede digerir de ese fútbol. O sea, ahora tenemos jugadores en segunda división, cosa que antes era impensable. ¿Cuáles son las características principales de ese fútbol español para el jugador panameño? Que debe adaptarse para lograr esa adaptación. Bueno, a ver, yo creo que el futbolista panameño, cuando va a un país como España, primero tiene una gran ventaja, que va a un país donde se habla el mismo idioma, para empezar. Y luego... yo creo que hoy el fútbol ha cambiado tanto que incluso es más rápido adaptarnos a otras ligas que antes. Yo cuando iba al exterior,
no conocía absolutamente nada, nada de nada. No conocía el fútbol en Argentina, no conocía nada más por algunas imágenes que pudieran llegar en aquel entonces, ¿no? Hoy no, hoy tenemos, afortunadamente podemos ver todas las ligas y más importantes del mundo. Ya hay una referencia para el que va. Es una referencia. Hoy, afortunadamente, la preparación física es mucho mejor que la anterior, que la que hace muchos años. Los entrenadores están más preparados también. Y de alguna manera, el futbolista hoy, aunque sea panameño, está más preparado que antaño. Sí. Y eso es una ventaja. Yo creo que el futbolista no debe tener ningún tipo de problema. Son, lo que tenemos que cambiar nosotros al panameño son los malos hábitos. Nosotros aquí tenemos muy malos hábitos y que esas son las cosas que muchas veces son las que nos perjudican cuando vamos al exterior. Y es en general con el deporte, como es en general el deporte, como cuál, profe, pero es en general el deporte. El panameño en sí es muy alegórico. No es profesional. El panameño en sí no es profesional. Yo creo que, a ver, yo cuando hablo de malos hábitos, el panameño, anécdotas tengo un montón de jugadores que te llegan tarde a un entrenamiento y para eso es algo natural, algo normal. En España era una multa o en Italia era una multa. Te ponen una excusa que dicen, no, hoy tenía dolor de cabeza y no aparecen. Si tú tienes dolor de cabeza, tú no puedes faltar al trabajo. Eso es anécdota, hay jugadores que no van en época de Navidad, jugadores de categorías menores, ¿por qué no fuiste no viniste allá de entrenamiento? Bueno, fui a acompañar a mi mamá para comprar el regalo de Navidad. O sea, esas excusas. O sea, que son cosas que tú dices, esta cosa es impensable que un profesional en un país de cultura a nivel profesional, estamos hablando de países de España, ¿no? Que hay muchos para mí que estamos hablando de la pregunta. Eso allí es impensable. Uno falta un entrenamiento por una de estas excusas que acabo que he mencionado. Entonces, tenemos malos hábitos y que para nosotros es algo como natural. Es como, bueno, yo digo que tiene dolor de cabeza y no pasa nada. Ahora, conociendo todo eso, porque tengo que traerlo a Tauro acá, ya hemos dado un breve pasaje por todo lo que es su vida, profesor. Asume el reto de volver a Panamá, volver a dirigir un equipo que es de los grandes, ya usted había estado en Colón. ¿Cómo se da esa transición y qué lo lleva a esa decisión de volver acá a Panamá, dejar algo también de lo mucho que ha aprendido y asumir entonces las riendas del Tauro, ¿no? Bueno, se da con el presidente, con Álvaro Vargas, el presidente del Tauro. Es el contacto primero que tengo yo. Y la verdad que, bueno, habían sido 2 veces que hablé con él antes de finalizar el torneo anterior y antes de empezar este. La primera no pudo ser porque yo tenía una posibilidad de irme para fuera de Panamá y no pudo ser. Y luego la segunda dije, no, 2 veces al Tauro no le puedo decir que no. No le puedo decir que no. Y entonces, sí. En esta segunda sí acepté. Además era un privilegio también para mí de dirigir a un equipo como el Tauro, ¿no? Y nada, ahora estamos aquí trabajando y contento. Yo estoy contento con estar en el fútbol de Panamá. Y al final uno no deja nunca de aprender cosas. Siempre son los jugadores que te enseñan, los entrenadores nos enseñan cosas y cada día uno intenta aprender día a día. Dice, acá nos llega, y disculpen, me dio una pregunta acá un oyente, dice, le tocó contra el Plaza. Con el hermano de Melo. Le tocó con el Plaza. ¿Cómo fue esa experiencia? Una pregunta que nos llega acá por un oyente. Deportivamente fue mala, porque ese día el resultado no fue. Bueno, no bailaron. Lo que pasa es que cuando tú pierdes 3-0, tú no puedes decir mucho. Pero no bailaron. Lo que pasa es que nosotros cometimos errores muy puntuales. El que ve y analiza el partido ve que los porteros no trabajaron prácticamente y luego los goles como fueron, se cometieron errores muy puntuales y que te cuestan el partido. Pero fue un mal debut de todos y yo el primero. ¿Y llamó a su hermano? Sí, o hablaron antes del juego. No, yo hablo con Jorge siempre. Yo mínimo hablo 3-4 veces por semana.
con Jorge, hablamos siempre. Y sí, lo que No, hemos, no, lo que no he le hizo comentado. bullying, no le hizo No le- bullying. No, No lo molestó. Al contrario, él dijo, pagaron los errores que cometieron y nosotros fuimos contundentes en los errores que cometieron. O sea, lo aprovechamos al máximo y esa fue la clave del partido. Qué Profe, buena y relación en tiene, esa- porque hubiera sido con un hermano, con uno de los que tengo aquí, seguro que le hubiera hecho bullying, segurito. Tengo otra pregunta a un oyente que nos llega acá al WhatsApp, pero dele, Yacilca, para... En esa misma vía, sobre la relación con sus hermanos, ustedes son esos gemelos que saben lo que le está pasando al otro. Llegan a ese nivel. Hemos sufrido cosas o hemos vivido cosas que seguramente son de gemelos. Yo, Ajá, por ejemplo, cuando nosotros éramos más jóvenes, bueno, sobre todo más jóvenes, de repente él se enfermaba de algo, cualquier cosa, y luego me pasaba lo mismo a mí, o viceversa, ¿no? De repente, él viviendo en Japón, yo en Europa, se compraba algo, y yo sin saberlo, me lo compraba también. O sea, cosas así como, mira, se compró el mismo reloj, mira, solamente diferente color, por ejemplo, ¿no? O sea, y que, wow. no, Tengo que, y la verdad que tengo una lista, mira, aquí nos hubiéramos necesitado 2 horas, y tengo Diomedes, tengo una lista, pero quiero darle por lo menos algo a los oyentes que nos están preguntando. Me preguntan por su licencia de entrenador, ¿cómo fue ese proceso, profesor? yo cuando yo hago yo había hecho antes de venir a Panamá a trabajar con la selección en el proceso de 2000, para el proceso de 2014. Había hecho el curso, primero 2 cursos, y ahí son 3 niveles, me faltaba uno. Y luego, después de ese proceso, estaba esperando que saliera el curso para hacer el tercer nivel, y luego lo terminé. Lo terminé en el 2016, finalizando 2017. Me faltaba terminarlo, y cuando me notifica que ya estoy para hacer el curso y eso, lo primero que hice fue viajar a España para terminarlo. Sí, yo acá voy con otro oyente, Yacilca, hombre, que acá los oyentes dicen, ¿podemos esperar un Tauro 4-2-3-1 de manera consistente? ¿O el jugador panameño está muy acostumbrado al 4-4-2 o 4-3-3, profesor? Yo creo que tengo una plantilla con buenos jugadores. Yo considero que hay muy buenos jugadores, y podemos y debemos adaptarnos al sistema que en un momento determinado tengamos que utilizar, por necesidad, por el rival que tenemos enfrente, y eso es lo que vamos a intentar. A ver, siempre uno tiene como un sistema de juego principal, y los otros alternativos, los jugadores deben adaptarse sin problemas. Y yo creo que el Tauro te puede adaptar a cualquier sistema. Dígame. Profesor, ahora viendo cómo fue el inicio, no ha sido muy bien. ¿En qué está trabajando? Más que nada hacer énfasis, porque recordemos que ahora son 2 divisiones, un torneo que por el tema de la pandemia ha variado también en su formato. ¿Qué expectativa tienes? Porque sabes que Tauro siempre se espera mucho de que esté siempre no participando o siempre y por un título. Ahora mismo no urge pensar, y además como proyecto hemos intentado desde el primer día inculcárselo a los jugadores, ir partido a partido. Ha cambiado el formato, pero al final, si no ganas partido, no sirven los formatos. Aquí tienes que ganar partido. Entonces tienes que pensar en ir partido a partido. Hemos empezado mal. El segundo partido contra el Árabes, aunque hemos empatado, creo que hemos dado un paso hacia adelante. Hemos mejorado algo, se ha visto de manera significativa una mejoría. El siguiente partido debemos ir por esa línea. No podemos echar marcha atrás. Nosotros tenemos que pensar ahora en el Sporting. No podemos pensar en otro rival, en el Sporting. Cuando ganas partido, automáticamente todas las cosas van cambiando, te vas posicionando mejor en la tabla de clasificación, y no va a importar el formato. Yo creo que si ganas partido y vas escalando en la clasificación, el formato para mí forma un segundo plano, lo pongo en un segundo plano, ¿no?
Profesor, yo le agradezco. Yo sé que todos nos quedaron preguntas. Quise darle también la cabida a los oyentes y tengo 10 preguntas todavía a los oyentes allá. Yo le Lucho, agradezco. Dime, Jazz. solo para cerrar, Ajá, venga. yo creo que el profe me diga, cuando ya decida pues abandonar el fútbol total como técnico, ¿cómo quiere ser recordado por las nuevas generaciones? Buena pregunta. Yo realmente, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a todos los sitios donde yo he tenido, o he vivido y he jugado. Y a mí más me valoran, porque todo el mundo más o menos conoce la carrera que yo he tenido y yo viajo a Uruguay, me abren las puertas, así de grande la puerta. Inclusive recuerdo, profe, Voy. ese reencuentro, disculpe, cuando se topó con Tavares en el partido amistoso. Sí. Esa bonito gesto que vimos, Sí. cómo se abrazaron y en verdad que fue un bonito encuentro. La verdad que esas son las cosas que más te confortan, ¿no? Yo viajo a Uruguay, a Málaga, o Oviedo, o he ido a Italia después de haber jugado, he ido a Italia, he ido a Francia. Y donde voy te abren las puertas, te estrechan la mano, te dan un abrazo. Y la gente recuerda más el paso que tú has dejado en lo personal que en lo profesional. En lo profesional porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que has hecho como profesional. Pero yo me quedo con eso. Y así me gustaría que me recordasen siempre, ¿no? Más que lo que has hecho como futbolista, porque es fácil entrar en internet y ver más o menos tu carrera, aunque no la conozcan, porque hay muchas cosas en internet que no son cortadas, no son contadas de manera veraz o realmente como son. Algunas cosas son ciertas, otras no, pero luego tu carrera personal no la conocen. Como personal la conocen bastante poco. Entonces, claro, a mí me recuerdan mucho mejor. Creo que dicen, en pocas palabras, esta ha sido mejor persona que futbolista. No sé si me explico con eso. Entonces, claro, yo creo que ha sido, para mí es mucho más gratificante eso.